Bienvenidos a su lección de sensores de efecto Hall, de su curso de mediciones e instrumentación. Para esta lección queremos ver cuál es el principio de funcionamiento de los sensores de efecto Hall que miden. También queremos ver qué circuitos hay de acondicionamiento de su señal. Y finalmente queremos ver algunas aplicaciones de estos sensores. Para empezar, hay que mencionar que el sensor de efecto Hall mide intensidad de campo magnético y que eso lo hace a través de una unidad llamada Gauss. Esta unidad pertenece al sistema de unidades CGS, que es un sistema paralelo al Sistema Internacional de Unidades. Un Gauss es igual a un Maxwell por centímetro cuadrado. Maxwell es una unidad de flujo magnético y por unidad de área. La unidad paralela en el Sistema Internacional de Unidades se llama Tesla. Un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Más información acerca de las unidades magnéticas puedes encontrarla disponible en internet, por ejemplo en esta página Wikipedia. Sabiendo que los sensores de efecto Hall miden campo magnético, entonces narremos el principio de funcionamiento. Tenemos el cuerpo del sensor, por el cual pasa un campo magnético, simbolizado con la letra B, en esta dirección. Por ese cuerpo se le hace pasar una corriente eléctrica en esta dirección, de izquierda a derecha. La presencia de B en las cargas que están fluyendo de esta corriente eléctrica causa que las cargas positivas se desplacen hacia arriba en el sensor y las negativas hacia abajo. Eso significa entonces que se forma un potencial. Es este potencial que tenemos aquí. Como consecuencia del campo magnético y del paso de corrientes, se forma entonces que, si hablamos de los electrones, se dirigen por esta parte del material, la parte de abajo. Y si hablamos de corriente convencional, pues diríamos que toma la mayor parte de ella por arriba. Esto se puede obtener con la ley de la mano derecha, donde el pulgar toma la posición de B, el vector de campo magnético, y toma el índice, y los otros dedos apuntan entonces hacia la dirección hacia atrás, hacia el fondo de la página. Esa dirección es para la positiva, la parte positiva del potencial, y aquí abajo la parte negativa. Un dibujo más claro es este que he encontrado. Imaginemos que estamos hablando ahora de electrones y que esta es la dirección de los electrones. Esta entonces es la pastilla sensora. El potencial que estamos midiendo aquí es inexistente, digamos que es cero. Ahora hacemos pasar un campo magnético, por ejemplo, colocamos un magneto así. Cuando hacemos eso, entonces las cargas que están en movimiento se desplazan por efecto de una fuerza que se produce cuando una carga eléctrica está en movimiento en la presencia de un campo magnético. Ese desplazamiento hace que el cuerpo del sensor tenga un potencial donde el lado derecho es positivo y el lado izquierdo en este dibujo es negativo. Esta es la dirección de los electrones. Si aplicamos la ley de la mano derecha a este caso, considerando que son electrones, es decir, que es un flujo de corriente contrario al de la corriente convencional, la mano derecha también resulta en este mismo resultado. Es decir, que el positivo queda aquí a la derecha y el izquierdo aquí. Entonces eso lo puedes verificar. Regresando a nuestra lámina del libro, tenemos entonces este resultado. Interesantemente, este valor de tensión que está acá va a estar relacionado con el valor de campo magnético y lo que deseamos es una relación que sea lineal. Entonces lo que se tiene es que, por ejemplo, uno podría utilizar el campo magnético como una magnitud física que realmente representa otra cosa. Por ejemplo, una posición, una proximidad. Podemos tener una distancia, después tenemos un sistema magnético, por ejemplo, un magneto está adherido a un objeto que se mueve linealmente, y entonces el campo magnético que tiene ese magneto es el que uno va a medir y va a asociar la medición del voltaje de salida con la posición del objeto al inicio. Es decir, uno puede traducir muchas cosas a campo magnético y a partir de allí, entonces con el sensor de efecto Hall, a la señal que se requiere medir. Los sensores de efecto Hall entonces tendrán que tener un atractivo si son lineales a la salida, y para lograr eso se utiliza un circuito electrónico que tiene, por ejemplo, un regulador, tiene el sensor como tal y tiene un comparador, un amplificador diferencial. A la salida podemos tener esta configuración con un transistor y se llama de colector abierto, porque la salida se va a conectar justamente en el colector de transistor. Cuando el sensor diga que hay un campo magnético, entonces tendremos esa señal aquí en la base del transistor y el transistor se encenderá, y si no está la señal, pues se apagará. Este es el aspecto físico de un sensor de efecto Hall, 3 terminales.
Las respuestas de los sensores de efecto Hall son bastante lineales, como lo ves aquí. Esto se debe a que la circuitería que tiene asociada en este integrado que está aquí, pues se encarga de producir esto. Tenemos entonces el hecho de que el sensor puede medir campos magnéticos positivos o negativos, es decir, con orientación norte-sur o con orientación sur-norte. En el caso que el campo magnético es cero, se va a aceptar que tenemos una tensión de salida de algún valor de polarización cero. Ese valor se llama un valor de referencia o se llama null offset, o también se llama quiescent value. Son valores que vamos a asumir que en ese punto hay cero campo magnético y tenemos un valor de voltaje. Y cuando el campo magnético se ponga hacia una dirección o hacia la otra, entonces vamos a tener menos o más salida en voltios. Existen circuitos en los que el transistor tiene la salida es por el emisor. Entonces se llamarán transistores de salida por el emisor. Pero en esencia hacen el mismo trabajo que el de salida por colector. Lo que quieren es indicarnos si el sensor siente o no un campo magnético. Podemos pensar en circuitos de acondicionamiento, como por ejemplo este que está acá, que tiene la función comparadora. Si hay un campo magnético, el sensor manda una señal, es comparada con una referencia y el amplificador se está comportando como comparador. Si supera la referencia, entonces tenemos un alto, hay algo, y si no supera la referencia, tenemos un bajo, es decir, no hay nada. Similarmente, podemos tener un amplificador retroalimentado, es decir, como amplificador y no como comparador. En ese caso tenemos una salida que es proporcional a la entrada que está llegando por el terminal no inversor. Desconocemos la función de transferencia de este amplificador y entonces simplemente vamos a tener que aumentar el valor que indique a la salida del el sensor de efecto Hall. Se puede también pensar en una salida que sea de tipo digital, es decir, que sea alto o bajo, hay o no hay. Estas salidas requerirán tal vez no solo de circuito comparador como lo vimos en la lámina anterior, este que está aquí, sino que para protegerse del efecto de la transición en torno al punto de referencia, entonces se le introduce una histéresis. Eso se hace a través de un circuito llamado Schmitt-Trigger. El Schmitt-Trigger entonces se introduce una histéresis que hace que, por ejemplo, si el sensor tiene un campo magnético alto, el transistor que está acá se enciende, con lo cual la salida entonces es baja. Si el transistor se enciende, entonces queda como un interruptor cerrado. La salida entonces en este caso será baja. Ahora, si el campo magnético disminuye, en el punto que hubo la transición para subir, no sucederá la transición ahora, sino que hay que realmente tener un campo magnético muy bajo para que se apague. Entonces ese es el efecto de la histéresis. Hay que subir más allá de un límite para activarse y hay que bajar más allá de un límite para poder apagarse. El beneficio de eso es que las señales que tienen alguna variación en el tiempo, por ejemplo un pequeño ruido, no hará una alta conmutación a la salida, sino que estará protegida a través de la histéresis. Podemos pensar en interfaces de salida para los sensores de efecto Hall. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso que tenemos acá, si el transistor se activa, la salida es baja. Si el transistor está inactivo, es decir, está apagado, la salida entonces queda muy cercana al valor de VCC, es decir, alto. Similarmente podemos pensar en acoplar circuitos totalmente digitales como TTLs o CMOS. O podemos colocar un LED indicador. Si hay o no material magnético cerca, él lo va a sentir y entonces puede iluminarnos este LED que está acá. Similarmente tenemos una salida que incluye entonces una inversión y la salida se toma aquí en el colector. Los modos de operación de los sensores de efecto Hall son dos: el modo unipolar o monopolar y el modo bipolar. En el modo unipolar tenemos movimientos. El cuerpo magnético se acerca o se aleja del sensor. El sensor es este que está aquí y el cuerpo se acerca o se aleja de frente al sensor. Entonces mientras más distancia hay, menos campo magnético vamos a sentir y por lo tanto entonces menos va a ser la señal de salida, como está en esta gráfica. Mientras más se acerca, más campo magnético es percibido. Esto sirve para poder medir distancias. Si se acopla un magneto a un objeto que se mueve, puedo saber a qué distancia está, midiendo la intensidad de ese campo magnético que sale del magneto que está aquí.
Ahora, supongamos que tenemos la situación siguiente. Este es el sensor y tenemos un magneto. El magneto dista del sensor un cierto gap o distancia y ahora se mueve en esta otra dirección. Es decir, se mueve la misma distancia con respecto a la cara, pero ahora se enfrenta a la cara o se aleja de ella. Por lo tanto, cuando está completamente de frente tenemos la mayor medida de salida. Cuando se pasa o se regresa, vemos que tiene menos salida en campo magnético. Y esta es la distancia que queremos medir. Mientras el gap sea más pequeño, entonces más altas son estas líneas. Es decir, es más fuerte el campo percibido. Mientras el gap es más grande, las líneas entonces van cayendo aquí. Son gráficas que van cada vez más pequeñas porque menos campo magnético llega al sensor. Para poder entonces lograr aumentar la sensibilidad del sensor, podemos colocar una pieza metálica que ayude a dirigir las líneas de campo magnético de manera más efectiva. Aquí en el caso del sensor unipolar que estamos viendo, que se acerca y se aleja, vemos como por ejemplo cuando colocamos una pieza polar en la parte de atrás, las líneas de campo magnético se concentran mejor a través del sensor. Eso hace que la sensibilidad aumente, es decir, mide más. La curva sin la pieza polar al final es esta que está aquí, la más baja. Mientras que con la pieza polar es esta, es la más alta. Es decir, la sensibilidad aumenta, lo cual es beneficioso para el sensor. Hay sensores, por ejemplo, que pueden saber si un material traspasa a manera de barrera. En este caso se van interrumpiendo diferentes momentos. El sensor va captando si el material va entrando por la izquierda y saliendo o va entrando por la derecha y saliendo. En diferentes puntos entonces se hacen medidas que permiten saber hacia qué dirección entra el material que se desea medir. Este es el sensor y este es el imán permanente. Y este es el material que va a entrar por acá. Una medición de corriente que pasa por un conductor se puede hacer de la siguiente manera. Tenemos un circuito en el cual hay un sensor de efecto Hall, tenemos una rueda aquí, un anillo de material magnético. Entonces el campo magnético producido por este alambre entra en este anillo que está acá y pasa por el sensor. El sensor a su vez es medido por amplificador. Del amplificador tenemos una salida gobernada por transistores. Y si la salida, por ejemplo, es alta, se activa el transistor que está aquí arriba, el NPN. Si la salida es baja, entonces se activa el transistor PNP que está acá. Interesantemente, cuando se activa, por ejemplo, si tenemos una cantidad de campo magnético alta y se activa ese transistor que está arriba, vemos que se forma una corriente que entra por una espira que está hecha de tal manera que produce un campo magnético que se opone al original. Es decir, lo frena. Esto hace que la medida en el sensor disminuya y esa es la idea. Se quiere tener entonces una corriente acá de salida IS que es proporcional a la corriente que está aquí, original, producida por este sistema de amplificación que se comporta o que manda una señal de acuerdo a la cantidad de campo magnético que aquí se pueda medir. Esto entonces hace que se tenga una copia de la corriente primaria que está aquí en esta secundaria, totalmente proporcional, únicamente gobernada por el número de espiras de esta bobina aquí. De manera que entonces la corriente secundaria es muchas veces menor que la primaria con este factor. Si el factor fuera, por ejemplo, 1000, fuera 1000 veces más pequeño. Es decir, por cada amperio que está en el conductor original, tenemos un miliamperio en el conductor secundario. Y ese es el valor que se va a medir en el instrumento. Es decir, se puede hacer medición de corriente. Ahora también se pueden medir cosas tan interesantes como los dientes de una rueda dentada. El sensor de efecto Hall en este caso tiene un magneto, el sensor y la rueda dentada que es de un material metálico. Cuando el diente está cerca del sensor, entonces se percibe un gran campo magnético a través del sensor. Cuando el hueco, la ranura, está enfrente del sensor, se percibe menos campo magnético. Entonces aquí, por ejemplo, cuando tenemos un diente, esta es la rueda, aquí tenemos un diente, el campo magnético es alto. La salida del sensor entonces sale así, opuesta. Pero si lo desean invertir, pueden colocarle perfectamente a la salida un inversor. Lo interesante es que cuando el campo magnético sube aquí, tenemos una salida del sensor. Y cuando el campo magnético entonces ahora está enfrente de una ranura, disminuye su valor. Entonces tenemos aquí una salida de este estilo. Entonces lo cual significa puede detectar diente y ranura. Es decir, puede contar y saber la posición angular de la rueda dentada.
Hay otras aplicaciones como por ejemplo esta, en la que tenemos un fuelle donde adentro hay un gas con cierta presión. Cuando aumenta la presión, el fuelle sube y se acerca entonces un imán al sensor de efecto Hall, por lo cual podrá decirme a mí cuánta presión hay aquí en virtud de la distancia que ha disminuido entre el sensor y el fuelle. O también los hay de sensores de nivel, en el cual el brazo que mide el nivel se mueve y una parte de él que puede estar asociada con un magneto puede hacer que un sensor de efecto Hall en la parte externa del tanque perciba ese magnetismo y entonces puede indicarme si está en el nivel adecuado. Hay medidores de flujo, por ejemplo, que consisten en un tubo en el cual hay unas paletas que permite el paso, por ejemplo, de agua a cierta velocidad. Cuando el agua pasa, gira esa rueda, y cuando gira esa rueda, si tiene unos imanes colocados, puede uno saber qué tan rápido gira colocando simplemente un sensor de efecto Hall. Entonces vemos que el sensor de efecto Hall es bastante versátil. Se utiliza en muchas aplicaciones que tienen movimiento. Simplemente se coloca un magneto y entonces podemos utilizarlo. Al final hay un ejemplo para control de servomotores. El servomotor es un motor que también se puede mover de manera lineal. Cuando se mueve, mueve un magneto y entonces uno puede con un sensor de efecto Hall saber la posición de ese brazo que se está moviendo. Finalmente tenemos la aplicación de un motor en el cual el eje tiene magnetos permanentes y los devanados están alrededor que van a ser alimentados. Sensores de efecto Hall pueden percibir esta polaridad norte-sur del eje del motor y por lo tanto puede saber en qué posición angular se encuentra. Con eso activa la energía en los devanados de tal manera que el rotor siempre esté girando en la dirección apropiada y a la velocidad querida. La forma de activación entonces obedece a esta gráfica que está aquí. Se ha escogido un atraso de 30 grados para poder disparar una señal con la otra. De esta manera entonces puedes activar 3 devanados que hacen que el rotor gire a la velocidad apropiada. Se requiere entonces una circuitería especializada para lograr eso, pero básicamente un sensor o 3 sensores en este caso de efecto Hall pueden cumplir la tarea que requerimos. Voy a pasar ahora a mostrar una página web en la cual hay algunas aplicaciones. Esta por ejemplo es muy buena. Aquí tienes una bicicleta, tienes un magneto colocado en la llanta o en el rin de la bicicleta y acá en el trinche tienes un sensor de efecto Hall. Ese sensor cuenta cuántas veces y tal vez qué tan rápido ese magneto pasa por aquí. Eso me da a mí la indicación de la velocidad. Es decir, puedo hacer un velocímetro simplemente con un sensor de efecto Hall y la capacidad de contar una temporización para saber cuánto demora en dar la vuelta. Y esta última es una foto de un motor de unidad de CD-ROM para computadores, unidad óptica. Entonces este disquito que está aquí o este rotor, él gira y su movimiento es percibido a través de estos 1, 2, 3 sensores que vemos acá. Esos son sensores de efecto Hall, perciben el campo magnético que de esta bobina sale. Y con eso saben la posición, saben los giros que está haciendo, saben hacia dónde está girando y pueden controlar toda la velocidad, etcétera, como se debe hacer en una unidad de CD-ROM que tiene una alta precisión para mover un CD. Entonces esto es un muy buen ejemplo. Y en esta página que vamos a copiarla, si desean ver más de ella, acá se las puedo obsequiar. La dirección es esa que está ahí. Entonces allí hay unas fotos muy interesantes de sensores de efecto Hall en aplicaciones de unidades ópticas de CD-ROM. Entonces con eso terminamos nuestro capítulo de sensores de efecto Hall. Gracias por su atención y cualquier pregunta la pueden hacer en clases.